déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en el último en vivo de este maratón dominical que tanto les gusta y vamos a conocer a una de las candidatas muy lindas del Miss Universe México 2025. Aquí tenemos a la última de la lista, pero ¿por qué la última de la lista? Porque es de Zacatecas y ya saben que por abecedario, por orden alfabético, pues Zacatecas siempre le toca ser el último, pero no por tener la Z como primera letra, es que esa es la última, por supuesto que no. Y vamos a platicar con María Ramírez, quien ya está aquí, le damos la más cordial bienvenida. María hermosa, bienvenida, buena tarde, noche. Hola, Cuquita, un gusto de estar aquí y nuevamente pues agradecerte por el espacio que me brindaste y estoy muy feliz, contenta de estar aquí, platicarles y que me conozcan un poquito más. Con todo gusto, porque mira, ya has estado en otra plataforma, de hecho, estaba viendo al estar checando tus imágenes que vamos a ver en este momento. Claro. Está María Ramírez, Miss Universe Zacatecas, que habíamos coincidido en San Luis Potosí porque ahí estuviste en Mexicano Universal. Ajá. Sí, ya estuve, yo también con Marco Antonio, mi esposo, nos hospedamos en el Hilton, en el hotel y todo, y ahí estuvimos y por ahí las veíamos y todo, y me encanta que seas una chica que va persiguiendo sus sueños de manera integral, pero qué bonito que lo hagas en las plataformas de la belleza. Sí, oye, Cuquita, desconocí ese dato que estabas allí en Mexicano Universal, pero Sí. como sabes, ya vengo de esta plataforma y me llena de orgullo y felicidad nuevamente representar a mi estado y qué mejor que en esta plataforma que lo es Miss Universo México. Y así es, porque fíjate que Mexicano Universal también tiene su encanto, también tiene la experiencia de conocer a Lupita, tiene la experiencia de conocer a su equipo, tiene es otro sabor y otra cosa que también es muy importante para nuestros certámenes de belleza en México. Y ahora con esta historia, un parteaguas, con la creación de Miss Universe México, con otro equipo, con otra estructura, pues también se vive de otra forma. Y qué bonito que tú hayas tenido la oportunidad de vivirlo en ambos lados, porque pues no se le da a todo mundo. Sí, así es. Yo algo que siempre me gusta compartirles es acerca de mi experiencia en Mexicano Universal, porque yo siempre lo he dicho que todas las plataformas, los certámenes de belleza nos dan crecimiento personal en todos los aspectos. Y yo algo que me llevo de dicha, de felicidad, con todo mi corazón es el haber convivido con las tres Miss Universo. Sí. Tú sabes, con Jimena, Andrea, Lupita, y tener la dicha de estar con las tres, de platicar, pues me llena de emoción, de seguirme recargando más, porque son mujeres que realmente inspiran y me siguen inspirando en todos los aspectos. Fue una edición única porque en otras ediciones de Mexicano Universal pues no se habían juntado las tres coronas nacionales, las No, tres coronas internacionales de México. sí, yo cuando nos dieron la sorpresa de que iba a entrar Jimena, como que todas las niñas quedamos en shock, como que Sí, Jimena, y yo de que alguien me diga que es verdad que está aquí Jimena. sí. Y realmente, o sea, como que todas quedamos en shock. Es algo que lo recuerdo con mucha felicidad, el haber platicado con Jimena, que nos contara su experiencia en Miss Universo, algo sumamente importante. Y no se diga cuando vi de nuevo a Andrea Mesa, que llega ya coronada como Miss Universo, me parece que ya tenía como un año que había dejado su reinado. Ella iba como corresponsal ya de Telemundo. Sí, y otra vez que veo nuevamente a Andrea, digo, wow, qué mujer tan impactante que realmente me sigue recargando más, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho que Andrea Mesa es a la mujer que admiro en todos los aspectos, porque yo la seguía desde Miss México. Ajá. Ahorita ya como Miss Universo digo, wow, o sea, en serio, qué mujer tan impactante y sobre todo, o sea, su trayectoria es impresionante. Fíjate que ahí Lupita hizo muy bien en aprovechar el vínculo porque me comentan, no me consta, nadie me mandó oficio, de que
de que el esposo de Jimena tuvo que ver con el enroque o enlace para que Mexicano Universal se pudiese realizar en aquel momento allá en San Luis Potosí, y bueno, pues Jimena pudo llegar al certamen también, digo, su esposo estaba colaborando porque es empresario muy importante de San Luis Potosí, y luego por otro lado, bueno, pues le invita y cubría el Mexicano Universal Telemundo, y viene Andrea. Entonces las cosas se dieron perfectamente para que ustedes como candidatas estuvieran amadrinadas por las tres Miss Universe que ha tenido México: Lupita, Jimena y Andrea. Sí, claro, es algo que yo me siento muy afortunada y lo comparto con mucho gusto, con orgullo de el haber vivido esta experiencia porque marcó por completo mi vida. Entonces, sí es algo de lo que yo estoy sumamente agradecida, de las pocas cosas que me llevó en mi corazón, y el haber platicado, o sea, con ellas tres, te comento, fue lo Sí. mejor. Me cargaron bastante de energía y pues no se diga ya verlas ahorita como Y mujeres. Andrea Mesa, bueno, tuvo que vencer muchos temores porque pues ella venía de ser virreina de Miss Mundo, y ella lo ha platicado, decía yo: me va a aceptar Lupita, me va a permitir que yo avance, me iré a arriesgar a perderlo todo, a quedar en un lugar menor al que ya tuve, llena de temores, y tuvo que vencer esos miedos para decir: yo quisiera hacer Miss Universo, sigo queriendo llegar a hacerlo. Entonces se jugó el todo por el todo, y mira, se convirtió, que para mí tiene un récord internacional porque es la única Miss Universo que también es virreina de Miss Mundo. Podrá haber una Miss Mundo que luego sea virreina de Miss Universo, pero por jerarquía, desde mi óptica, es más mérito ser Miss Universo y segundo lugar de Miss Mundo. Sí, así es. Algo que me gusta bastante de Andrea Mesa es que dio una conferencia de, ya cuando fue Miss Universo, que realmente yo me siento muy identificada con ella, porque mencionó en su conferencia de que cuántas veces no nos hemos detenido por el miedo, por el qué dirán. Y es lo que me ha pasado, de que en ocasiones de que digo, ¿qué hubiera pasado si no le hubiera dado tanto poder al miedo? Sí. Entonces, creo que definitivamente Andrea es un gran ejemplo y te digo, o sea, yo siempre me veo muy reflejada con ella. Incluso yo siempre se los comparto a mi familia de que siempre en las mañanas no hay día en que esté viendo como una conferencia de Andrea. ¿De veras? O sea, porque me gusta, o sea, sabes, yo soy de las personas que me gusta como escuchar ese tipo Testimonios de vida. de conferencias que nos compartan lo que son, lo que realmente les llevó a cabo para hacer lo que son hoy en día. Entonces, algo que yo siempre hago es como escuchar una conferencia de ella todos los días, de que digo, ok, y a ver, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, vamos a escuchar a Andrea, o obviamente, Qué para lindo, María, no sabía eso. que yo es lo que hago, me gusta escuchar pues ese tipo de conferencias. Yo soy una persona de que me gusta todo ese tipo de cosas, de las conferencias, compartir los testimonios de vida, y justamente era lo que les quería platicar. Obviamente ya vieron en redes sociales y es algo que les quiero compartir ya en esta plataforma de Miss Universe México, de que conozcan quién es María, de dónde viene María, algo sumamente importante. Entonces, hace poco estuve dando una plática motivacional en una comunidad de mujeres, y créeme que fue lo más grato para mí compartirles quién soy, de dónde vengo, porque yo siempre lo he dicho que la palabra de la mujer tiene un gran valor, y a veces no nos imaginamos cómo podemos cambiar de forma positiva a las personas, o las podemos seguir impulsando para más. Algo sumamente importante, que es uno de mis principales objetivos en esta plataforma de Miss Universe México, de motivar a más personas, de que realmente vean de que todo se puede con esfuerzo y disciplina. Así es. Y fíjate, así como te ha resultado la inspiradora la imagen y lo que comenta, y la experiencia de vida, la historia de vida que ha tenido Andrea Mesa, pues tú también lo vas a hacer para otras personas. Y todo el mundo influimos. A mí en algún momento me dijo una persona que ya falleció que en su internamiento hospitalario le gustaba poner los videos de Cuquita y le confortaba. Y a mi vez me pongo igual que tú,
a ver contenidos de otras personas que me motivan a mí. Entonces, de alguna manera, todos nos inspiramos y somos inspiradores, y es algo muy lindo porque es una retroalimentación mágica y una forma muy positiva de aprovechar las redes sociales. Sí, así es. Yo empecé a hacer esto porque, te comento, yo anteriormente pues perdí a mis dos abuelitos. Sí, yo siempre lo he dicho que gracias a ellos estoy donde estoy, porque justamente, o sea, unas palabras que les quiero compartir de mi abuelito antes de que partiera. Las últimas palabras fueron de que vive la vida es muy bonita. Entonces es lo que estoy haciendo de demostrar a través de estas plataformas, de que realmente me conozcan, de quién es María, de realmente ser pues esa fuente de inspiración, porque yo quiero dejarles un legado a todas las mujeres zacatecanas y es pues mi principal objetivo estando en esta plataforma de Miss Universe México. Me llama la atención que dices que fuiste con un grupo, una comunidad de mujeres a las que les fuiste a hablar. ¿Qué características tiene este grupo con quienes estuviste charlando? Sí, mira, Cuquita, yo te comento y les quiero compartir. Yo vengo de una comunidad rural. Crecí, soy originaria de Fresnillo, pero yo crecí en una comunidad. Yo me siento muy identificada con estas mujeres porque cuántas veces no nos hemos detenido, y sobre todo se ve bastante en las comunidades, del qué dirán, o se ve pues hay como ciertas cosas marcadas que tenemos que seguir y no sé, o sea, porque tienen otro tipo de educación diferente. Hay etiquetas que cumplir, estigmas y paradigmas. Ajá. Y justamente yo el haberme salido de mi comunidad para seguir creciendo más como persona, porque yo en la conferencia de que les compartía a las señoras, de que cuántas veces no nos hemos detenido porque nos van a decir de que, oye, es que tú no puedes, tú creciste aquí, aquí te vas a quedar, y realmente yo quiero que vean ese ejemplo en mí de que todo se puede cuando realmente nos lo proponemos. Entonces es algo que quiero que conozcan de mí, de dónde vengo y cómo fui evolucionando, porque es parte del crecimiento personal, es parte de nuestra persona y créeme que fue algo muy grato compartirles en esta comunidad lo que realmente es y lo que realmente me costó llegar hasta donde estoy hoy en día, porque a veces juzgamos sin antes saber lo que hay detrás de. ¿Cómo te Entonces, sentías en tu comunidad que me das a entender que tu sentimiento era como de atrapada, limitada? Cuéntanos esa parte, ¿de dónde partiste para caminar hacia a otro futuro? sí, mira, yo desde los 14 años me empecé a salir de mi comunidad porque me empezaron a meter en mi familia de que, oye, María, es que tú debes de ser modelo. Y yo dije, ay Dios, o sea, sí, pero no, como que yo desde ¿Cuánto ahí, mides, María? ¿Cuánto mides? 1,82. No, pues sí, sí había características, a mí nunca me lo dijeron. Entonces en mi familia me empezaron a decir eso de que, oye María, o sea, tienes que empezar a salir o es que tienes que ser modelo. Y yo decía, ay Dios, entonces, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedo llegar a ser modelo? Entonces yo en ese entonces como que me puse a investigar porque siempre he sido como muy curiosa. Y me ponía a investigar, dije, a ver, ¿realmente qué es ser modelo? Y no sé, o sea, yo siempre he dicho que Dios nos va a poner a las personas correctas en nuestro camino y en eso me pone a una persona y me dice, oye, yo te voy a llevar a una agencia a la capital, a Zacatecas. Ponte guapa, ponte bien, tú presentable y vámonos. Dicho y hecho, o sea, me voy presentable, llego a una agencia al estado y es cuando ahí me dicen de que, oye María, pues sí te queremos en la agencia, nos gustaste, o sea, todo súper bien, incluso puedes entrar a un certamen. Y yo en ese entonces cuando me dijeron, ¿cómo que a un certamen? Puedes entrar, yo le dije, ay Dios, o sea, esto es bastante para mí, o sea, yo quería solamente lo de modelo, o sea, ser modelo, Ajá. caminar. Y justamente mi primera pasarela, Quita, me invitaron a una expo boda y tuve el honor de conocer a Hugo Castellano. Mira nada más, sí es el honor porque un ícono de los certámenes de belleza en México.
Sí, y yo no sabía quién era, porque él llegó por nosotros, por mí, por otra chava, de que vénganse chicas, vamos a la pasarela, todo, y yo no traía conocimientos de, o sea, de pasarela, yo nomás dije, ok, solamente derechita, no veo abajo, y llego al frente, poso, manita en la cintura, y listo. Pero eso, ¿quién te lo había dicho? ¿Los de la agencia? Porque qué valientes de aventarte al ruedo sin preparación. No, de hecho no, o sea, en la agencia no me dijeron nada, o sea, solamente me ¿Fue dijeron por de tu parte? ¿Fue por tu cuenta o qué? Ir a la expo boda. sí, o sea, me dijeron, María, está esta pasarela, ¿cómo ves? ¿Te la avientas? Y yo de, va, o Pero no sea, te preguntaron, ¿sabes algo de pasarela? no, nada. Yo Porque decía, digo, qué valientes, ¿cómo su prestigio también estaba en tus manos? sí, luego el haber conocido a Hugo Castellano, yo en su momento no sabía quién era. Y hasta que me dice una chava, con la que fue conmigo a la pasarela, fue de que, mira, María Les Hugo Castellano es un preparador de reinas, y ya yo de que, ay, qué padre. Y realmente, pues, fue mi primera vez en esta industria del modelaje, yo no sabía quién era, y es una persona impactante también, porque Hugo está súper alto, y yo decía, Sí. me quedaba viendo así como que, ok, Para que tú digas que está alto, imagínate. sí, y yo era como que de Dios, o sea, ¿quién es? Oye, Entonces, y cuando vio tu pasarela, ¿qué dijo? ¿mandé? Cuando vio tu pasarela, ¿qué dijo? No, no me dijo nada, o sea, solamente cuando vio, me dijo, María está súper alta. Y ya yo Pues le dije, sí, gracias, o sea, yo pues no pues sabía qué, sí. así Tú como que, también, le dijiste. y yo de, yo no sabía, o sea, yo era nueva, o sea, vengo de mi comunidad y realmente, Claro. Es una historia de telenovela lo que me estás platicando. ¿mande? Es una historia de telenovela lo que me estás platicando. Sí, siempre me gusta compartirles la Claro. Pero a experiencia. ver, yo quiero saber del capítulo, porque ya estoy viendo tu novela. Yo quiero del capítulo, me quiero enterar. La chica está frente a un ícono de las pasarelas en México, pero ella no sabe nada, viene de su comunidad, se conocen, están en una expo boda y le va a hacer pasarela no a cualquiera, a Hugo Castellanos. Entonces, ¿qué pasó? Sí, justamente lo que a veces me quedo sorprendida, a veces como que me pongo a ver el proceso de mi vida, porque es parte de ver todo lo que hemos avanzado. Y a veces digo, María, o sea, es impresionante cómo la vida ya me iba poniendo los medios Sí, para ir avanzando poco a poco. ni Entonces, tampoco a poco. sí, entonces pasa esto, lo de la pasarela, y es cuando yo le digo a mi mamá, le digo, oye mamá, pues quiero nuevamente prepararme, o sea, me gusta esto, quiero seguirme más, o sea, méteme a un curso de modelaje para seguir creciendo más como modelo. Entonces, algo que admiro bastante de mi mamá es que siempre me ha impulsado de que, a ver, hija, ¿quieres curso de modelaje? Vamos a darle, pero pues le tienes que dar con todo, o sea, esto no es una jugadera. Y qué linda tu mamá que saca el recurso porque eso cuesta. Sí, así es, o sea, yo admiro a mi mamá de que me dijo, vamos a pagarte el curso y tú dale, o sea, tú enfócate en tu preparación. Entonces, ¿Tienes papá? sí, Ah, sí, es que me sonó como historia de madre soltera. Y como no, estoy en tu novela, quería saber. no, o sea, mi papá eso también me Ah, apoya, qué lindo, muy bien. pero pues ya ves que las mamás somos Son más, las alcahuetas, las mamás. sí, las mamás son como que sí, mi hija, o sea, tiene que darle para todo. ¿Tu De- mamá también es alta o de dónde salió tu estatura? no, de hecho, mi mamá es chaparrita, mi ¿Cómo? papá, Es de las mías. mi papá es alto, toda la familia paterna es alta, ¿Y entonces, tienes hermanos? sí, tengo dos hermanas y dos hermanos. ¿Y todos son altos? Sí, todos somos altos. Ay, tu mamá no sospecha de si es la mamá o no. Todos, No, pues cómo, no te creas, es broma. Salieron todos al papá. sí, todos, o sea, sí, todos. Y pues es algo de sacarle provecho, quita la altura. En su, Claro, no, bueno, claro, por supuesto. en su momento yo no le veía, dije, ay, Dios mío, por qué Dios me hizo tan alta? Yo era como que algo que antes no me gustaba de mí. Y también, Pero tus hermanos también son altos y no se cuestionaban entre hermanos, oye, ¿por qué somos tan altos? ¿O no? Nada más tú. no, siento que sucede más en las mujeres. ¿Tus hermanas miden igual que tú? No, mi hermana, la chica, mide unos 71, 72 por ahí. Ajá. ¿Y la otra? Mi hermana mayor mide como unos
69, 70, por ahí. Ah, o sea que la super altísima fuiste tú. Sí, ¿Y yo tus sí. hermanos? ¿Tus hermanos son más chaparritos o más altos? Bueno, o sea, todavía están pequeños, están chiquitos mis Ah, hermanos, están pequeños. pero sí, ahí van. Se ve que ahí van. Entonces realmente la alta eres tú y decías, ¿qué pasó? ¿Cómo que para qué? Sí, porque siento que pasa más en las mujeres, porque a mí me señalaban bastante en la primaria de que era súper alta, que era la que la ponían hasta atrás. Oye, que los pantalones me quedaban de brincachar, pues como bien dicen por ahí. Sí, ajá, sí, Entonces era como que algo que no me gustaba, yo como que, ay Dios, ¿por pues qué sí, tan alta? En su momento no lo entendía y ahora digo, gracias Dios, pues gracias sí, por la bendita altura que me acabas de dar. porque le sacas partido. Sí, claro, en su momento pues no lo veía y precisamente por eso me metí al modelaje. Ujú. ¿Qué edad tienes actualmente, María? ¿Mande? ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. Ay, cuando te conociendo, bueno, cuando pudimos, porque no nos conocimos, creo. Cuando nos pudimos haber conocido en San Luis, pues tenías que 20, 21, 21. 21. Sí. Sí, y ahí no clasificaste, ¿verdad? No, no clasifiqué, Cuquita. ¿Y qué se siente? ¿Mande? ¿Qué se siente no clasificar? Te soy sincera, yo ya lo veía venir de que no iba a clasificar ¿Por qué? por algunas situaciones que pasaron. Ajá, Entonces yo ya lo veía venir de ser que no iba a clasificar. El día de la final, yo pues me concentré, o sea, bastante en darlo todo en el escenario, porque solo se vive una vez en la vida. claro. Yo dije, a ver, María, enfócate, independientemente de todo, yo ya sabía que no iba a clasificar. Y ¿Había yo pasado dije, algún pleito o algo con la organización o algo así? no, o sea, todo bien con Lupita, Ah, qué maravilla. Entonces, ¿por dónde venía el...? todo súper bien con ella, pero pues por otras Bueno, cuestiones. cosas, no entremos en... No, no, no vamos a ser argüende, pero Claro. lo que nos podamos imaginar, pero tú sabías que no clasificabas. Ajá. Y ya en el día de la final, yo dije, a ver, María, enfócate, goza el escenario. Y yo algo que tengo es de que disfruto las cosas como si fuera lo último a vivir en mi vida. Sí, muy bien. Lo disfruté, lo gocé, cada pisada, el baile, la pasarela. Yo lo disfruté, Coquita. Sí. Entonces no me arrepiento de, o sea, absolutamente de nada de la final porque yo me sentí muy cómoda, o sea, muy Y el cómoda. resultado no dependía de ti. Ajá. Y mi familia en ese entonces pues estaba así como que, ay, ¿qué le voy a decir a María? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Porque ellos pensaban que iba a estar llorando. Y fue como que no, yo como que llegué y los abracé de que lo logré, lo logré. Claro, estuve en la final de Mexicano Universal. Ajá, y le dije, yo me siento sumamente emocionada, feliz por lo que hice y a pesar de todo, o sea, lo logré. Ujú. Yo Sí, me siento feliz por todo. Y mi familia está así como que muy mentalizada de que, a ver, María, ¿qué le voy a decir a María? La voy a ver llorar y yo no. O sea, yo llegué, los abracé y es algo de lo que he aprendido también. de la vida, así es. Y fíjate que las cosas lo digo y lo redigo y lo vuelvo a decir. Ya mis joyas los han Sí, de levantar en la mañana sudorosos y con pesadilla de que Cuquita lo dice cada rato, de que la vida te da lo que necesitas por encima de lo que deseas. O sea, la vida te da lo que ocupas para crecer y ser poderoso, es lo que te da. Ay, pero yo me merezco la corona para ir a Miss Universo en el 2022. Pues no, no te toca porque te tiene una sorpresa para después. Y entonces sí, estabas como reafirmando, no estabas como, estabas reafirmando lo de que hay que salir a buscar lo que deseas. sí, así es. Fíjate que algo que yo siempre que les digo, Cuquita, que en su momento yo no entendía del por qué me habían pasado ciertas situaciones, pero con el tiempo, con lo que tú vas viendo, con tu crecimiento personal, entiendes el por qué pasan esas situaciones Sí. y algo que he aprendido de que digo, gracias Dios, universo, porque me tuvo que pasar eso para forjarme la mujer que soy hoy en día.
Así es. Y el camino hacia la que vas a llegar a ser también. Y así es que en su momento pues yo no lo veía así. Ya hasta con el tiempo es como que digo, me tuvo que pasar esto para aprender cierta situación. Entonces yo es algo que he aprendido demasiado. Las ganadoras, o sea, todos son reinas, o sea, que las admiro bastante en todos los aspectos, incluso a todas las candidatas que estaban dentro, porque sé lo que es estar dentro, que no es un trabajo fácil. Y realmente yo siempre les he dicho de que las admiro bastante a todas las que se paren a una plataforma, porque a veces la gente desconoce lo que es una preparación o lo que es un certamen. Entonces yo siempre lo he dicho y tienen mi total admiración todas las reinas en las que entran, porque pues no es un trabajo fácil. No, no para nada. Y además, yo me acuerdo, a ver, creo que tú fuiste la ganadora en tu estado o luego te pusieron algo así como que me quiero acordar. Cuéntame, cuando fue Mexicano Universal Zacatecas. Cuando fue lo de Mexicana fue designación. Es lo que yo me acordaba, que todavía algo tenía que ver designación contigo. Sí, fue designación. Obviamente sí hicimos casting. Nos presentamos 4 chicas. Entonces, antes de yo entrar a Mexicana, pues estaba en un curso intensivo de modelaje. Ujú. Y me dicen, ¿cómo ves, María? O sea, entra a la Mexicana. Le dije, pero no vayas con la mentalidad de a ver qué pasa. Ve con esa mentalidad de ganar. Entonces, yo en ese entonces, cuando me dicen de que, o sea, prepárate, ve con esa mentalidad de ganar, así fue. Me empecé a preparar, algo que me gusta bastante y creo que en redes sociales lo he demostrado, es que me gusta mucho el acondicionamiento físico, llevar mi cuerpo al máximo. Entonces me sometí a dietas, ejercicios, sobre todo pues la preparación integral, o sea, lo de la oratoria, todo lo que conllevaba y lo que pedía pues Mexicana. Entonces, dicho y hecho, o sea, hago lo del casting y me dicen, muy bien, como a la semana más o menos me dan los resultados de que, oye María, pues tú eres la electa. Me parece que escogió Lupita a las chicas. Bueno, Ajá. Sí, regularmente ella y Ofelia son las que eligen. sí, entonces, pues como que no me la creía en ese momento, yo de que Ujú. todo, o sea, de cómo que estoy en Mexicano Universal. Yo lo quería gritar a todo el mundo, de que supieran de que yo soy Mexicano Universal Zacatecas, pero pues obviamente que no podía decirlo porque hay reglas, o sea, Y hasta que se diera el anuncio. hay reglas que tenemos que seguir. Pasa lo mismo aquí en Miss Universe, que me dice, María, tú eres la candidata, tú eres yo de no sé, o sea, no sé. Ya la gente sospechaba que Que ahí, eras, pero no lo podías decir. Dos veces te ha ocurrido eso. ¿mande? Dos veces te ha ocurrido eso. Sí, yo me la ponen difícil la situación porque no me gusta como que dejar a las personas en visto o Sí, no es nada. Y yo no sabía qué responderles de que, ay, gracias o no sé qué. sí. Como que me decían, es que tú eres, que tú eres. Y ya cuando me dan a conocer fue como que todos me mandan mensajes, ¿Ya ¿ves? ves? Ya es que era una sorpresa. Claro. No, instrucciones que tienes que seguir. Ahí se da que tú respondes a la convocatoria y haces, pues te comunicas para proponerte o cómo fue. Sí, yo hago casting, poquito. Cuando lanzan la convocatoria de casting, Ujú, pues yo digo, aquí es mi momento, porque yo quería entrar nuevamente a otro certamen. ujú. Yo digo, es que yo quiero entrar nuevamente a otro certamen, porque quiero demostrar todas mis capacidades, de que realmente conozcan quién es María. Y aparte de pues, lo que viví en Mexicana, dije, no, o sea, yo necesito más, o sea, quiero que realmente conozcan quién es María. Y hago el casting, me presento y ve, aquí estoy. Aquí estás y dándole poder a esta labor social que tú tienes de empoderar a las mujeres de provincia, de comunidades pequeñas, para que sepan que pueden llegar hasta donde quieren. Sí, así es, ese es uno de mis principales objetivos, pero también traigo otro proyecto, Ajá. se llama Conciencia Ambiental.
ambiental nace principalmente a través de mi proyecto de investigación de tesis. Ya estoy por titularme. ¿Cuál es la carrera de la que te vas a titular? Químico en alimentos. ¿Cuál? Químico en alimentos. Químico. Ah, ese es muy importante. Sí, y me gusta bastante esta área porque te comento, yo desde niña he sido muy curiosa y es una parte de la carrera que también implica bastante la investigación y sobre todo pues lo científico. Mucho, la química, la bioquímica. Y, ¿Dónde y estás? ahorita ¿Dónde le estás estudiando? en la Autónoma de Zacatecas, UAS. Muy bien. La UAS. Ajá, este proyecto que te comento de conciencia ambiental nace principalmente a través de mi proyecto de investigación de tesis. Mm. Ahorita yo estoy sacando las propiedades nutricionales de las papas de campo. Aquí en Zacatecas hay unas papitas muy chiquitas, muy características del estado y no hay realmente información científica de esas papas. Entonces ¿Pero yo son digo, silvestres o las cultivan a no, propósito? algo sumamente interesante es que esas papitas nacen solas. Son silvestres. Ajá. O sea, nadie las siembra, pero no son consideradas plaga tampoco. No, nacen solas y tienen un sabor muy característico. Y son como cambray o más chiquitas. Son, no sé, como de este tamaño. Es que hay Sí, como así. de, ajá, súper Como así. chiquitas. Sí, ay, qué interesante. Pero entonces son muy de nativas, la gente las consume, las come, pero hay poco estudio al respecto de esas papitas. Sí, sobre todo en Semana Santa. Ahorita que está, pues, lo de la cuaresma, bueno, ya está por terminar. Sí. Pero son muy características de aquí, de mi estado. O sea, de que la gente les gusta que hacerlo con pipián o hacerlas con... Ay, ayer comí nopales con pipián. Ay, me ¡Qué encanta. rico! ¡Qué rica! Me encantan, me encantan. Los nopales es la única manera en que me gustan, son en pipián. Y ayer los comí con pipián. Fue mi comida de ayer. Me encantó. Tienes que venir a probar poquita el Ay, pipián. sí, ay, lo amo, lo amo. Es que está hecho de a base de la pepita, que es la semilla de la calabaza. Me encanta. Sí, acá dice estar. Son papitas que nacen en las labores, Cuquita, me dice. Sí. Las papitas de las que hablas. Ya, entonces, bueno, y finalmente, pues ya hiciste el estudio y ya estás, la tesis ya la estás terminando. Sí, este estudio todavía está en laboratorio, Ah, entonces te comento, estoy sacando las propiedades nutricionales de estas papas. ah, Me di la tarea de visitar los campos donde nacen estas papas y de allí me di cuenta de una problemática ambiental donde están contaminados estos campos con basura, desechos. Entonces, precisamente de allí partí de este proyecto Conciencia Ambiental, de que la gente conozca todas esas problemáticas, de que tomen iniciativas, porque hace falta educación ambiental en las comunidades. y a ver, entonces estas papitas pueden ser tóxicas. Es lo que estoy ahí estudiando. Pues entonces tu estudio no está resultando tan papita. Es que aquí en México decir que algo está papita es decir que está fácil. Y entonces ahorita, como está dándole el estudio a la papita, pues el estudio no está resultando tan papita, es decir, tan fácil. Pero qué interesante, me llama mucho la atención y realmente es algo importante lo que estás haciendo, María. Sí, te digo, o sea, el área de alimentos, y sobre todo como química en alimentos, tiene un aporte más allá. Sí, Entonces, sacar las propiedades nutricionales o dar soluciones o alternativas para sí. un consumo saludable, pues es mi principal objetivo. Sé que tengo una tarea bastante amplia en este estudio, pero pues me gustan los retos, he sido una persona que me gustan los retos y digo, no, o sea, yo tengo que llegar hasta el fondo de qué está pasando. Sí, qué Para interesante. Y ubicar. además tu estudio va a orientar no nada más a la contaminación de la papita, sino que también pues le golpea a todo el ecosistema y el estilo de vida por esas contaminaciones, por ese acto de contaminar con plásticos y no sé con qué tanta cosa. Sí, algo que me tiene muy emocionada porque digo, si este estudio de una vez sacando
los fitoquímicos o alguna propiedad nutricional en específico que tenga algún aporte a la salud. Eso es lo que me mantiene, o sea, de pie de mantener esta investigación, porque digo, qué interesante sería de que yo sacar algo que sea muy beneficioso para el consumo. Sí, sobre todo de las comunidades menos favorecidas que pueden tener como recurso alimenticio estas papas. Sí, así es. Entonces es lo que me mantiene en pie esta investigación y pues aún sigo trabajando Y en más. entonces la contaminación de ahí ha venido por aguas residuales, por plásticos. ¿Cuál es la principal causa de contaminación? Ya son las personas, te soy sincera, las personas. A veces creo que no somos conscientes de lo que desechamos y sobre todo en las comunidades pues no hay como que esos, ¿cómo se llaman? Los tambos para separarlos a la basura Sí, biodegradable. en orgánica, biodegradable y todo eso. No existe eso en las comunidades. ¿Y lo tiran entonces al monte, la basura o qué? Sí. A O los ríos y todo. ajá, incluso en las comunidades hicieron como unas fosas y allí la gente va y tira la basura. Y Y luego la una, tapan. ajá, y una vez una señora me preguntó, me dijo, María, ¿cómo podemos generar menos basura? Porque ve cómo está. Y yo, ¿de qué pregunta tan interesante? Y creo que ya todo esto depende de las personas, o sea, de qué tan conscientes seamos. Pero pues, Es un trabajo que lleva desde que yo era adolescente, que ya es tiempo prehispánico, resulta que desde mis tiempos de juventud había el problema de que no estamos educados para, si no generar mucha basura, es qué hacer con la basura generada. Pero este problema trae 50 años atrás y seguramente más. Así que pues la tarea es amplia, como tú dices. sí, así es. Y ahorita en este proyecto que sale lo de conciencia ambiental, pues me siento también sumamente emocionada porque estoy trabajando con ICA, un instituto de investigación para las ciencias ambientales, donde hay Ajá. profesionales del ambiente, tanto como nacionales e internacionales. Entonces, el estar trabajando de la mano con ellos, que próximamente pues tenemos unos eventos allí con ICA y en mi proyecto, pero pues es algo que también me mantiene de pie contar con profesionales y que también pues me estén orientando. Qué maravilla, creo que se pueden hacer muchas cosas ahí, ¿no? Créeme que si viviera en Zacatecas ya andaría de la seca a la meca contigo, me encanta, soy muy inquietita, sobre todo cuando se trata de asuntos comunitarios, cuando se trata de que nos quitemos ese egoísmo de veo nada más por mí y por los que viven en mi casa si acaso, y tenemos que trabajar en comunidad, eso, pero es muy difícil, entonces me encanta andar en estos argüendes, qué bueno que lo estás haciendo porque te va a sumar muchas cosas como profesional y como ciudadana. Sí, claro, es lo importante, es a seguir creciendo más como persona, como profesionalista, porque pues no nomás, no me gusta como que estar enfocada en una cosa, o sea, digo, si puedo aportar más a la sociedad, ¿por qué no hacerlo? Entonces, precisamente pues por eso estoy donde estoy. Sí, me encanta. Oye, fíjate que tienes muy buenas fotografías, pero me gustas más en persona. ¿Mandé? Tienes muy buen material fotográfico, pero me gustas más en persona, fíjate. Hay una frescura que la cámara, ya estoy viendo unos rasgos y una belleza que ninguna cámara ha logrado captar, como que lo que veo ahorita en tu video, estás con tu celular seguramente, veo una María más bella que en las fotos, y digo, para nada es ofensa, creo que es todo lo contrario. Y Ay, saludos al fotógrafo, ay, gracias. sí, porque te estoy viendo y digo, ay, es más bella como me pongo a capturar y editarlo de Instagram, pues resulta que la chica que tengo enfrente es más guapa que la que capturé, entonces eso me encanta. Ay, gracias, Kikita, te lo agradezco. Me encanta, me encanta. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice acá Almeric. María, pregunta hecha a Moy Peñalosa en el Mr. Supra. ¿Qué prefieres? ¿Éxito, fama? O sea, éxito o fama y por qué. ¿Éxito o fama y por qué?
Sinceramente, yo prefiero éxito, porque Ajá, el éxito va más allá, o sea, de lo que tú estás haciendo. El sí. éxito como ya viene hacia personal, independientemente de lo que estés como que aportando o haciendo, yo preferiría el éxito en mi vida. No, por supuesto, porque el éxito es llegar a donde tú quieres y la fama puede ser que llegue o no llegue, pero no la necesitas necesariamente. No es necesariamente un requisito, Aparte, ¿verdad? siento que la fama es como por un rato, no sé, o sea, yo así lo veo, que la fama es Ujú, como por un sí. momento pasa. Y es como dicen, es una consecuencia del ego, que el ego no está mal, pero tampoco es condicionante del éxito. Me gustó muy bien. Con el tema del inglés, ¿cómo andas? Lo estamos trabajando. Ajá, muy bien. Lo- Estás estudiándolo. Ya nos dejaremos sorprender por ti más adelante. de hecho, más adelante sí les tengo preparadas varias sorpresitas que me querían ver en esa faceta, pues sí, Ay, pero pero ¿en cuál? ¿En cuál? ¿Para más adelante, hoy o más adelante, semanas? más adelante les voy a compartir ahí una cosita. Ah, pero en tus redes y todo. Sí, Ah, para, bueno, es que para que estén atentos en mis redes y si no claro. me vayan a seguir. Coméntales, por cierto, dónde te pueden seguir. En Instagram estoy como María-Ramírez de. María-Ramírez D. ¿Ah? ¿Y nada más estás en Instagram? En Facebook, pero no, pues Facebook no lo utilizo tanto. Creo que donde hay Sí. más movimiento es en Instagram o TikTok. Bueno, el Ujú. TikTok es como muy raro también, pero prometo ya que Donde más estás es en Instagram. sí, estoy más activa en Instagram, o donde cada rato respondo en Insta. Sí, sí, así es. Fíjate, tu proyecto es tan interesante, es tan de tanto impacto que a Almeric le surge esta reflexión. María, ¿con ese proyecto no te interesaría más adelante ir por la corona de Miss Mundo? Pudiera ser, pero ahorita está por la corona universal. Paso a paso, Sí, chicos. Imagínate que digas, sí, me interesa más, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Pues no, no, así no es. Así es. Por acá dice, yo quiero Maribel Delgado. Qué rico al pipián. Yo creo que están con el tema del pipián, dice Naribén Delgado. Y luego acá nos comentaba ya, ¡ay, amo! Dice por acá Cavalli. Y luego, ¿qué más nos comentan? Cookies, deja que ella conteste, no seas gandalla. Es que luego la sobreprotejo. Soy madre sobreprotectora. es mamá Cuquita. No quiero que luego, sí, ahí no, chicos, yo sí soy colmilluda, yo he vivido. En cambio, ustedes siento que a veces me les ponen buscapiés para meterlas en problemas y no. Y fíjense que no. Benjamín Patlán, pregunta de Miss Universo 2019. ¿Qué le enseñarías a las jóvenes de hoy en día? ¿Qué le enseñaría a las jóvenes de hoy en día? Yo principalmente les enseñaría el valor que tienen como persona y sobre todo que crean en sus capacidades, porque muchas veces dudamos de nosotros mismos, de quiénes somos o hacia dónde vamos. Entonces yo eso les enseñaría a estas jóvenes generaciones. Correcto, muy bien, herramientas para tener una vida con mayor éxito y disfrutarla muchísimo más. Ahora que vas a vivir, fíjate, el objetivo es el mismo. Cuando estuviste en San Luis, tenías la banda de Zacatecas para ir al Miss Universo, eras candidata para llevarte esa corona. Y ahora vuelves a tener ese mismo objetivo. ¿Qué piensas paladear o qué estás preparando para disfrutar que no lo pudiste realizar hace 4 años? Ahorita lo que estoy haciendo y creo que me lo ha remarcado bastante mi equipo de trabajo es el disfrutar y tener muy en mente el objetivo. Ujú. Y es algo de lo que estoy haciendo, trabajando demasiado, de disfrutar cada momento, cada cosa que se presente, o incluso de que a veces hay cosas que no me salen bien, digo, transformar lo negativo en positivo. Cuando estaba en Mexicana, pues sí pasé por ciertas situaciones, te comento, y no, pues dije, Dios mío, o sea, ¿por qué me está pasando esto? Pero pues te digo, o sea, con el paso del tiempo entendí de que
me tuvo que pasar eso pues para entender ciertas cosas. Entonces ahorita es lo que estoy disfrutando, o sea, al máximo, o sea, ahorita de tener esa oportunidad de ir nuevamente a Miss Universe, porque créeme, Coquita, que yo siempre le decía a Dios, al universo, de que Dios mío, por favor, yo quiero estar nuevamente, quiero ir nuevamente a Miss Universo, por favor. Yo les decía a mis abuelitos que ya no están aquí, les decía, abuelitos, por favor, o sea, pónganme esta oportunidad. Yo quiero ir nuevamente porque conozco mis capacidades y sé lo que puedo lograr estando dentro. Pero Entonces, a ver, ¿sabías que, a ver, para ir entendiendo, el problema que tuviste cuando no clasificaste no era tanto con la organización? no, Entonces, podía, pero no, ¿verdad? Porque en Mexicano Universal no permitían que fuera otra candidata otra vez, ¿o sí? No me acuerdo. No me mm, acuerdo de esa característica. Había prohibición de que una chica fuera al nacional 2 veces. Creo que al estatal no, pero creo que al nacional sí ya no podías ir. creo que después sí se Sí se podía. pudo. Porque pues ya ves, Irma Miranda pudo, porque venía, pero Irma venía de Nuestra Belleza, era como la justificación. Sí, y yo pues sí, o sea, nuevamente estaba en mis planes, o sea, entrar nuevamente, o sea, mexicana o no sé, otro certamen, Claro, porque yo quería ir a mis universos, o sea, digo, yo quiero ir a mis universos. Dijo Andrea, yo quiero mis universos, y ve, claro. Como dijo mi Cristal Silva también, vamos por Miss Universo. Ay, que tanto quería mi Cristal de aquí de mi Tamaulipas. Entonces, finalmente, mira cómo los astros hicieron sus cosas, las conjunciones astrológicas, y de pronto, bueno, pues surge otra organización y te puede llevar a Miss Universo. sí, así es, y ya cuando veo esta nueva novedad de la Miss Universe México y digo, aquí es donde, Sí. aquí estoy. Aquí Y es donde, y fíjate, cuando llegaste ahora a las oficinas de Santa Fe de Miss Universo, ni te la creías. no, de hecho, o sea, yo quedé como que en shock, porque me decían, ay Dios mío, ¿cómo es posible que ya estoy aquí? Sí, Mis amigos me decían, oye María, ¿qué sentiste cuando te anunciaron en tu foto oficial? Y yo de pues emoción, felicidad, tengo como esa responsabilidad. sorpresa, O sea, yo lo sentía, lo siento ya como una responsabilidad claro, de, claro. de dejar a mi estado en lo más alto que se pueda. Ujú. Y de Sí, darles pues ese legado a las mujeres zacatecanas. O sea, te digo, es mi principal objetivo. claro. Entonces, ahorita sí estoy como que, pues sintiendo esa responsabilidad enorme. Y ahorita les comparto a mis amigos, espérense cuando me pongan la corona. Ahí sí va a ser la responsabilidad. Pero estás preparada para asumirla, Sí, sí, claro. totalmente. Mira, acá nos dice Cavalli, quedé seca con tu respuesta. Acá dice, muy inteligente. Y por acá nos dice alguien que creo que conoces, dice, échale ganas, hermana. Te ves sensacional, dice Adriana Ramírez Delgado. Ay, gracias. Ay, es mi hermana. Ay, se me hace como conocida y el apellido, qué bonitos son. Ay, pues es mi hermana. Muy bien, María. Dice Almeric, en Mexicano Universal no permitían que las ganadoras de alguna corona nacional no pudieran volver a participar. Bueno, no, ya de corona nacional, pues no, ¿verdad? Ya no. Pero si no habían clasificado, es lo que no me acordaba. Pero bueno, la cuestión es que ya es historia y hoy la posibilidad es real porque todo cambió. Gustavo Gallo, con todo respeto vengo llegando. María, ¿eres una mujer transgénero o mujer de nacimiento? Ay, mira la pregunta. No, soy mujer. Biológica. Sí, imagínate en Mexicano Universal, pues no permitía Lupita eso. Así es, con todo respeto, pero se le quitó la duda a Gustavo, se le quitó por completo. Muy picarón, eres hermosa, dice Gustavo. Ay, gracias. Benjamín Patlán, María, ¿ya tienes tu frase de autopresentación para Miss Universo México? Y si es así, ¿la puedes compartir? Es lo que ahorita estoy trabajando, si a mi equipo estamos trabajando porque no quiero decir la que todos conocemos de rostro de cantera, corazón de plata, Zacatecas. Yo quiero meterle más mi esencia de quién soy, obviamente pues metiendo la cultura de Zacatecas, pero es lo que estamos La trabajando. estás preparando, claro.
Muy bien, porque todavía no les da ni fecha de inicio de concentración ni nada, será en los próximos meses, pero uno, dos, yo creo que, no sé, yo, a ver, es que apenas estamos a mediados, bueno, ya está terminándose en abril, mayo, junio, tranquilamente podrían estar en julio concentrándose, ya así, o sea, faltarían todavía 3 meses, más o menos. Dice acá César Torres, María Ramírez recuerda que trabajando y lucha de todo, todo se hace realidad. Muy bien. Dice acá Paul G. Noto a María muy inteligente y elocuente. Creo que se podría mejorar su entonación, expresión. Ideas, Cuquita. Algunas cosas. Sí, tienes muy claras las ideas y todo. Siento que de pronto, María, deberías de fortalecer cómo dices las cosas, aunque también entiendo que es tu esencia. De pronto la ternura o la candidez con la que hablas se puede leer o interpretar como debilidad. Entonces, de pronto hay que ver cómo expresarte para que pudieras llegar a mostrar más poder, más con una proyección más fuerte al momento de hablar. Y eso se hace con algunos ejercicios que si te comunicas conmigo y lo vemos con todo corazón, te puedo compartir algunos tips que yo utilizaría para que esto me funcionara mejor. Para nada es que sea yo la más preparada ni la más fregona del universo, pero con todo cariño se hace para aportar, no para otra cosa. Todo sea por el crecimiento personal y créeme que este tipo de comentarios yo no me los tomo a mal, o sea, al contrario, gracias por hacérmelo saber para seguirlo trabajando y créeme que los tendré muy en cuenta. Bueno, ya aquí estamos para apoyar siempre. Y a veces mucho ayuda el que no estorba. Sí, entonces, bueno. Pero también para sumar, aquí estamos. Almeric, fíjate qué interesante. María, en caso de ganar la corona nacional, ¿cómo usarías tu título para tu proyecto? Qué interesante. Perdón, ¿cómo dice lo último? No escuché. En caso de que ganaras la corona de Miss Universe México, ¿cómo usarías ese título para apoyar a tu proyecto, el que nos acabas de platicar? Ah, yo principalmente lo haría, o sea, a través, o sea, de, como sabemos, o sea, el gran impacto que tiene Miss Universe México, yo lo haría, o sea, a través de, o sea, de esta plataforma de que la gente conozca, porque tiene un gran peso, el, tanto a nivel nacional como internacional, de que la gente vea y conozca realmente lo que es cada rincón, cada parte de México, pero pues obviamente yo me enfocaría pues en demostrarles pues principalmente a mi comunidad, o sea, de cada rincón. De... No, además, imagínate, con la corona y la banda de Miss Universe México, ya con la de Zacatecas es bastante que llegues tú y les digas, señoras, señoritas, niñas, se puede ser más a partir de esta comunidad, podemos salir a conquistar al mundo, al universo. Serías más inspiradora porque tu poder y tu alcance serían mayores. Sí, claro. Esta sería la forma de poder agarrar y aprovechar esta plataforma. Por acá nos dice otra vez Cavalli que de seca. Sí, porque les gustan mucho las respuestas. Yo lo que he visto y me encanta también, además de todo, el modo Miss que manejas con tu pasarela es poderoso, ¿eh? Tu pasarela es muy poderosa. ¿Qué tanto la has ejercitado que hoy por hoy se ve así, luce así? Son años de estar trabajando, te digo, o sea, me he estado desarrollando en el modelaje, pero pues no es lo mismo una pasarela de modelo a Miss. O sea, en Miss pues sí le tenemos que meter más actitud, como reflejar más, o sea, nuestra esencia. Y pues en el modelaje va como pues una caminata pues más seria, más sobria. Ujú. Pero acá de Miss, ¿cómo va el movimiento de cadera? ¿Cómo Ah, sientes tus hombros? ¿Cómo te sientes tú en modo Miss? Como más mostrando ese jícamo y ese sabor tan personal. de hecho, ahorita es lo que me sale más, Cuquita, la pasarela de Miss. Ahorita la pasarela de modelos le batallo, porque te digo, o sea, Brota, brota la Miss. sí, o sea, desde que entré a Mexicana, como que desde allí me empecé a preparar pasarela de Miss, a soltar caderas, a meterle, pues obviamente, esencia, sensualidad, actitud, pasión, algo muy importante. Entonces ahorita la pasarela de Miss es la que
me sale ahorita la de modelo, ya no. Además tienes un cuerpo muy con curvas, digamos. Tienes cadera bien, tienes cintura, tienes todo, o sea, eres un mujerón bien formado, lo sabes, lo ves en los espejos de tu pasarela y la verdad lo proyectas muy poderosamente. Lo importante de saberte segura, de gustarte. Sí, así es. Es que, bueno, o sea, yo la pasarela de Miss la estuve potencializando más con un maestro de pasarela que tuve en Ciudad de México, porque me enseñó también las pisadas, pero también me influye bastante el tipo de silueta que tenemos. Yo desconocí ese dato, entonces cuando me dijo, mira María, tu silueta es así y el paso lo tienes que estar marcando de esta manera. No podemos tener un paso tan marcado porque tú ya tienes caderas. Obviamente si lo empezamos a ver de esa forma y a trabajar, se va a ver mucho mejor. Y créeme que sí se vio bastante la diferencia porque yo me fijo bastante en los detalles. También algo que tengo es que soy muy observadora. Entonces, Claro. que yo, o sea, ¿cómo me voy a fijar en una chica, o sea, que no tiene caderas como yo, a ver cómo es su pasarela y si las pisadas son un poquito más cruzadas, como el paso con más fuerza, y en cambio sea uno que tiene como pues más caderas, sí influyó bastante lo que me dijo ese coach. Es que con mucha cadera no necesitas moverte tanto Sí, porque hasta vulgar te puedes ver y la cadera más grande, entonces que todo esté en equilibrio. Y en cambio la que no tiene cadera tiene que sangolotearse, pues para que se le vea que hay algo ahí. vea pues esto. Sí, exacto, exacto. Entonces, por eso está muy personalizado todo. Lo mismo pasa con la expresión verbal. Tienes que estudiar cómo es ese rostro, qué proyecta, cómo está, cómo estructura sus ideas para poderlas externar. Y entonces ya vas viendo que aunque a unas les quieras meter perricidina al hablar, la chica es tierna. Entonces por ahí le vas buscando de cuál manera es poderosa, pero sin perder la esencia, o darles tantas instrucciones y quererlas cambiar tanto que al momento de presentarse ya no son ellas mismas. Y entonces se sienten inseguras, pierden poder y quedan eliminadas. Todo es estrategia. Sí, claro. De hecho, sí, o sea, todo, más en los certámenes, creo que todo se trabaja a través de estrategias. Sí. Ay, porque luego en la política, pues todos se lo aprenden igual, no, no les creemos nada, pero ahí andan. Ya es diferente. Esto es algo muy diferente. Lo tenía que decir. A ver, Almeric. María, gana esa corona para que pongas a trabajar en tu proyecto a todas esas fanliosas y hagan algo de provecho. Pues sí, fíjense que va a ser el primer proyecto, se va a llamar Tóxicas Empoderadas. Reu- Tóxicas reubicadas en el sendero del bien. Así se va a llamar. Oye, quita cono o sin corona, créeme que voy a tomar esas iniciativas. Que voy a acabar con todas las tóxicas. No, no te creas. Sí, créanme que les comparto eso de cono sin corona, voy a tomar esas iniciativas porque algo muy importante es de amar, de dónde vienes y de Sí, cuidar dónde naciste, de dónde creciste. Algo sumamente importante que aprendí de los ingenieros, que te digo que estoy trabajando en el instituto, que créeme que el saber de ellos y el convivirme, pues todo esto ya es de tomar iniciativas. Yo no voy a dejar este proyecto después pasando, o sea, lo del certamen, independientemente de lo que vaya a pasar, sea positivo o... siempre va a ser positivo, con corona o sin corona. Ah, yo lo voy a seguir trabajando porque también hay muy buena aceptación en Fresnillo a través de este proyecto. Entonces, pues yo lo voy a seguir impulsando a través de mi profesión. Sí, totalmente. Me encanta la convicción que tienes y que sí, lo hagas un trabajo de vida porque qué bonito es que se rompa con esa idea de que si naciste en un pueblito, tu vida será mediocre y chiquitita. No, por supuesto que no. Y por ejemplo, aquí tenemos a María, María Ramírez. Por acá dice Benjamín Patlán, Loba María, Loba, ¿qué look llevarás en la competencia? Lacia se refiere al cabello, o rizado. ¿Tú qué le recomiendas, Cuquet? No, pues no. Yo como yo no tengo ni cabello, yo le recomiendo que como se sienta más cómoda, este cabello lacio me gusta mucho, ¿eh?
Sí, hay varias personas que me han comentado eso de que María, es que tu look, o sea, tu fuerte es el cabello lacio, me lo hicieron saber desde mexicana y te soy sincera, también es parte, o sea, de mi persona porque yo quiero demostrar en esta plataforma, o sea, realmente quién es María, o sea, quién es, o sea, María es así también físicamente, yo así me siento bien, pero pues obviamente cualquier recomendación que me hagan, pues adelante, o sea, lo hago. Claro. Tú eres de frente amplia. Bueno, ¿quién soy yo para andarlo diciendo, verdad? Pero de pronto, pues hay que lucirla así, con mucha seguridad y demás. Hay, por ejemplo, se ve bonito ahorita que traes ahí un flequillo, pero luego puede ser que le pongas un copete o que la dejes lucir abiertamente. Es una característica tuya. Sí, de hecho, este look me lo hizo, bueno, me lo recomendó el señor Osmer. Y yo dije, bueno, hay que hacerlo. O sea, yo no sé cómo que esas personas de que, ay, no, no se me va a ver bien. No, al contrario, vamos a hacerlo. O sea, como que siempre he sido así de que, María, hay que hacer esto. Ok, vamos a hacerlo, sin problema. ¿Qué te Pero, dijo Mel Sousa? ¿mande? ¿Qué te dijo Mel Sousa? Esto, o sea, me recomendó de que, María, hay que hacerte a ti, pues, tantito fleco para Ajá, que tu cara se te vea, pues, más como afilada, para resaltar, pues, más esas facciones tuyas. Y ya, o sea, pues fue lo único que me dijo de claro. observación y aclararme un poquito el cabello. Sí, Y sí. fue lo único que las Tú y yo observaciones. somos de carita redonda, entonces todo lo que nos ayuda en la dimensión vertical, pues nos equilibra. Yo por eso no me quito ni para dormir a chandelier, para que, para que me dé dimensión vertical. Sí, así es, hay que ayudarnos. Como decía mi madre, ¿qué necesidad tienes de alborotarte la fealdad? Así me decía. Entonces, teníamos que tener muy calmada la fealdad, resaltando las puras cosas lindas. A ver qué más nos dicen por acá. Paul G o Paul G dice: María, eres muy guapa e inteligente. Felicidades. Harás un gran papel en el Nacional. No bajes la guardia. Y como dice Cuquita, bienvenidas todas las coronas de éxito. Sí. Gracias, gracias. Se los agradezco de todo corazón el apoyo que me han estado brindando. Absolutamente todo, todo, todo se los agradezco de todo corazón. Acá nos dice Cavalli: a mí también me encantó ese cabello lacio. Sí, a mí también. Sí. Desde mexicano me han dicho, María, tu cabello lacio. No se diga más, cabello lacio. Sí. Oye, y de repente esas coletas altas, ¿cómo se te verían? Ay, de hecho sí tenía pensado hoy un look en coleta, pero dije, Porque no, ya realmente, o sea, así adaptar te ves muy bien. para que conozcan, o sea, mi esencia, Ujú. este nuevo look, Sí, pero sí, las coletas también van parte de mi estilo. sí. Porque te veo en un traje de baño con el cuerpazo, tu estatura y la coleta alta, te vas a ver maximísima. Cuquita, eso, justamente eso me dijo uno de mis preparadores, de que María hacía próximamente fotos en traje de baño, coleta. Yo Oh, decía, no. hay que darle. Sí, no vas a parecer una avatar. O sea, así enorme, grandotota, caballota, como dicen. Es que, pues, si lo tienes, vámonos a lucirlo. Yo también parezco caballo, pero pony. Es diferente. Entonces, la estrategia es diferente y hay que saberlo utilizar, claro. Muy empoderada, eso sí. Esto que ni qué. Por acá nos dice César Torres. Saludos desde Denver, Colorado y la Unión Americana. Saludos, César. Ay, mi querido César, saludos. ¿Lo conoces? Sí, claro, es mi preparador, es mi parte de mi equipo. ¿Y qué anda haciendo en Denver? Él ahorita está trabajando allá, pero he tenido la dicha Ajá. de conocer a César. Él ya es, César. pues ahora sí que César ya ha estado casi en todos los mis universos. Como que le digo, César, ¿cómo le haces? ¿Quién lo Dime, patrocina? Ah, no es cierto. o sea, ¿cómo le haces? Compárteme tu experiencia y pues Claro. en mi equipo, créeme que también me ha dado un crecimiento bastante amplio y pues también otra sorpresa, es que, ay, no, vienen varias sorpresas, Coquita, que Claro, claro. Y disfrútalas y sobre todo asimílalas para que lo utilices a favor, todo eso. sí, claro, Qué lindo, César, en apoyar. Todo tu equipo se les agradece tanto porque las chicas deben de sentirse acompañadas porque a muchas me ha tocado conocer que van solas en la aventura y pues no se siente lo mismo, sí. ¿verdad? Acá dice, ay,
armando mi comida con esos cachetotes. Saludos a Dorada, me encanta el cabellazo y ese cuerpazo despampanante, estrambóticamente fenomenal, dice Armando. Ay, gracias. Él ha de comer mucha papa silvestre porque mira cómo anda, qué bárbaro. De las papitas. Sí, y mira, se le hicieron papotas. Bueno, Adriana Ramírez Delgado, tu hermanita, ¿eh? Dice que has aprendido recientemente que te ha hecho sentir orgullosa. ¿Qué? ¿Perdón, qué? ¿Cómo? ¿Qué has aprendido recientemente que te ha hecho sentirte orgullosa? El ser el más valiente. El atreverme a hacer nuevas cosas, no ponerme límites, llevar mis capacidades más allá y sobre todo ser yo misma esa motivación de que digo, a ver María, tú puedes, sigue dándole, por algo estás donde estás. Entonces es lo que me ha hecho sumamente orgullosa de mí, o sea, ver todas mis capacidades y verlo, todo lo que puedo lograr. Sí, Eso es lo que me ha hecho. sentirte orgullosa. Almeric, que su hermana concursa el otro año, está guapa y ya tiene el ejemplo de María. Mira, ya andan alborotando a tu hermana. Sí, es lo que siempre me dicen, de que María anima a mi hermana, tengo una hermana menor, Ujú. comento que mide como unos 71, 72, Ajá. ponen a las dos, de que son gemelas y yo de no. No. Sí, yo siempre le he dicho a mi hermana, anímate, entra a un certamen o empieza a involucrarte en el modelaje, pero no, o sea, le he dicho de Sí, una, eso lo tienes que traer en el corazón. sí, lo he dicho una y de mil maneras, pero esperemos si más adelante quiera. Sí, se anime. Pero fíjate que luego cuando forzas a una chica que sea Miss y no lo desea, al final no ocurren cosas positivas. Misólogo del tiempo dice, conocí a María en San Luis Potosí y resaltaba mucho su estatura, dejaba secas a varias, la amé. Ella en grupo resalta muchísimo. De hecho, quiero mandarle un saludo a mi zoólogo del tiempo, porque siempre me demostró su apoyo desde mexicana, mandándome mensajes de que María, o sea, ánimo, tú puedes, kilométrica, me dice así, kilométrica. Kilométrica. Pues sí, así es. Ya desde entonces ya no has crecido 1 o 2 centímetros. ¿Vale? Ya desde Mexicano Universal ya no creciste 1 o 2 centímetros, ya estabas con el 1,83, ¿me dijiste? Ajá, Sí, 82. 82. Dice por acá la Lobanda, hola tía Refugia, Cuquita para ti. Vengo llegando del novenario, qué barbaridad. Saludos María, qué fortalezas has descubierto en ti ahora en esta nueva etapa. Pues tiene que ver un tanto con lo que nos acaba de responder. Sí. Y tu hermana Adriana Ramírez Delgado dice, estamos orgullosas de ti. Ay, Toda es, la, toda la familia apoyándote y todo el equipo y toda la gente que está aquí. Coronas de la Belleza no es la excepción, así es de que si necesitas cualquier tipo de apoyo, desde repostear cualquier cosita, cualquier mensaje que quieras dar y que le demos más visibilidad, lo haremos con todo gusto. Estamos para servirte. Con ese fin es que se creó esta cuenta. al contrario, Poquita, gracias por el espacio, por esta plática amena que se tuvo. Y quiero agradecerte, o sea, por estas oportunidades que nos das a las chicas de que nos conozcan más, de que realmente sepan quiénes somos y pues que nos sigan apoyando de la mejor manera. Aquí tú cuentas con la plataforma, ya sabes, nos mandamos mensajitos y demás, y estamos para servirte. No van solas en este objetivo, porque tienen el apoyo de todos quienes somos fanáticos de una manera muy positiva y llena de amor. Y al contrario, Pita, pues gracias por el espacio. Gracias a ti. Sí, así es. María, pues un gusto, estamos en contacto, nos seguimos viendo y vamos a darte todo el apoyo rumbo a la final nacional. Sí, gracias. Chicos, como siempre, qué gustos, qué maravilla es de pronto conocer y encontrar a estas chicas que están persiguiendo sus sueños, pero si se fijan, por ejemplo, muchas tienen muy claro el objetivo de cómo socialmente pueden apoyar a sus causas estas plataformas. Así es de que me parece increíble que más allá de la frivolidad que se piensa que son los certámenes de belleza, encontramos a chicas que están haciendo grandes cambios para su comunidad
para ellas mismas también. Así es de que, bueno, pues ya el miércoles vamos a tener hasta ahora, tenemos confirmados para que no se los vayan a perder. El próximo miércoles tenemos hasta ahorita, muy probablemente esté la chica de Miss Mundo Estados Unidos, que vamos a coordinar eso. Vamos a checar también si la chica de Colombia va a estar el miércoles o hasta el domingo. Y vamos a ver también, vamos a tener ya confirmadísima a Litsi Subías, que es Miss Universe Campeche. Entonces, bueno, pues ya se va cuadrando todo. Les aseguro que entre lunes y martes se hace todo el programa del miércoles. Ya tenemos como quiera para el domingo, ya van 3 confirmadas para el domingo. Ah, no, es cuando va a estar Miss World Colombia, ya está confirmadísima para el domingo a las 4 de la tarde, el 27, que es el cumpleaños de Cookies. Y luego a las 5:30 vamos a tener a Fernanda Vázquez de Nuevo León, Miss Universe Nuevo León, y a las 7 vamos a tener a Elena Roldán de Tlaxcala. Entonces, Nuevo León y Tlaxcala de Miss Universe México a media tarde, y tempranito a las 4 a Catalina Quintero, Miss World Colombia 2024, que viene a esta edición ya que va a ser del 7 al 31 de mayo en la India. Así es de que, pues ya el domingo ya se está llenando, el miércoles vamos a confirmar, y como siempre, lleno Coronas de la Belleza de contenidos interesantes para todos ustedes. Chicos, pues acaba el maratón dominical de hoy 20 de abril de 2000, no, sí, de 2000, me confundí, de 2000, ayer anduve diciendo de 1900, no, de 2025, así es de que, chicos, nos vemos el próximo miércoles. Les estaremos anunciando desde el martes en la noche cómo viene la programación, y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, pásenla muy bien. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.